Déjenme ver nada más qué problema es, porque estoy perdido en mis notas. Es este. Tal vez no, pero a ver qué sale. Tal vez lo estoy confundiendo. Ahorita vemos. Bueno, como recordarán en la clase pasada, lo que íbamos a empezar a ver ahorita es trabajo. Entonces, si empezamos en este nuevo tema, bueno, estos temas, lo que tratamos de tener como objetivo general es aprender la formulación y cálculo de trabajo en procesos considerando una frontera móvil, como los pistones que generalmente utilizamos para algunos de los procesos. Estoy basándome mucho en el Cengel, por si quieren seguirme en el libro completamente, en la parte de trabajo considerando como una frontera móvil. Entonces, lo que comentábamos también en clases pasadas es que ahora vamos a tratar de calcular trabajo dentro de dentro de los ciclos y dentro de los procesos que vamos a ir trabajando. Generalmente nosotros asociamos a trabajo en dispositivos de este tipo, comúnmente en mecánica. Cuando yo tengo un cilindro con fronteras quietas o fronteras sin movimiento, y en donde yo voy a un recipiente en donde yo voy a contener algún tipo de gas. Generalmente nosotros empezamos con gases ideales, con gases muy simples o con gases reales, no con mezclas de combustibles de inicio, sino tratamos de que sea, digamos que al principio sencillo y después ir aumentando el grado de complejidad. El trabajo se asocia al movimiento de la frontera, como lo verán en el video que les pasé. Generalmente cuando nosotros diseñamos un tipo de motor o algún tipo de dispositivo que me genere movimiento, es por la combustión de los gases de combustión que tengo aquí contenidos. Entonces, este gas puede estar teniendo una frontera móvil. La frontera móvil puede hacer dos acciones. Puede comprimir al gas, o sea, disminuir su volumen, hacer una compresión o realizar una expansión. La expansión está en el otro sentido, la cual generalmente nos mueve o nos genera trabajo, tanto para expandir como para comprimir. En todos de los dos casos, la frontera es móvil, que significa que se puede estar moviendo de acuerdo a las condiciones que tenga el gas. Recordarán que nuestro principio de trabajo denota el movimiento de algo. Generalmente cuando nosotros calculábamos trabajo en la preparatoria, nosotros hacíamos alusión a que si yo tengo un movimiento de un cuerpo, es que tengo un desplazamiento y entonces estoy logrando trabajo, ¿no? Fuerza por distancia, ¿no? Debo de tener cierta distancia. Entonces, para este tipo de problemas, lo que nosotros asumimos es que existe, por ejemplo, un diferencial de distancia o un diferencial de volumen. ¿Qué significa? Yo puedo estar partiendo de un volumen inicial contenido en el pistón cilindro y de repente este se expande, generando una fuerza hacia la frontera móvil. Pasa de un primer volumen a un segundo volumen por un diferencial de S. Este diferencial de S está haciendo referencia a la altura, o sea, la altura que está cambiando desde un primer punto inicial a un segundo punto final con el producto de la expansión del gas. El área que está marcada aquí es el área de transversal. Si fuera un cilindro, puede ser el área de un círculo, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de generar aquí es movimiento a partir de este desplazamiento. Si nosotros no generábamos desplazamiento, o sea, aplicamos una fuerza y no se está moviendo algo, pues no estamos haciendo un trabajo. Es como si yo trato de empujar el muro. Por más que trato de empujar el muro, el muro no se desplaza, entonces no estoy realizando ningún trabajo. Aquí el gas sí realiza un trabajo porque está moviendo a la frontera móvil y la está desplazando hacia arriba. ¿Ok? En un diagrama un poco más haciendo ya alusión a termodinámica, podemos ver esta relación volumen-presión. Generalmente en los diagramas de trabajo vas a ver este tipo de diagramas, presión y volumen, porque digamos que son los dos puntos o las dos propiedades que te determinan de mejor forma a la expansión y la compresión o al trabajo, al cálculo. Aquí lo que te está dando a entender es que tú tienes un primer punto inicial que puede ser el contener al gas y vas a llegar a un segundo punto que puede ser la expansión del gas. Si te das cuenta, el punto número 1 tiene una coordenada de volumen y una coordenada de presión.
y el punto número 2 tiene una coordenada de volumen y otra coordenada de presión. El punto 2 en volumen es más grande. ¿Qué te está dando a entender con la figura de abajo? Que estás expandiendo o moviendo la frontera móvil y el volumen del gas está creciendo en volumen. Entonces, yo estoy aumentando volumen en este sentido. La presión que estoy teniendo ejercida sobre el área de acción que me produce movimiento o que me produce la expansión empieza a disminuir, ¿sí? Es una relación que va contraria, o sea, si aumento el volumen, disminuyo presión, ¿sí? Entonces, eso es como si yo estuviera viendo desde el punto 1 hasta el punto 2. La línea rosa que te está marcando aquí es el proceso, ¿sí? Recordarás que nosotros hablamos en términos pasados acerca de proceso y lo que decíamos es que es la trayectoria o el camino que nosotros podemos llegar a tener para alcanzar un nuevo punto termodinámico en una condición inicial o final, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, lo que nosotros estamos calculando aquí es presión por diferencial de volumen. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí en este diagrama? Si estoy teniendo diferencial de volumen, el diferencial de volumen es como la base que yo tengo aquí del área sombreada que tengo aquí en rosa. Y presión sería la altura de esa área. Entonces, estoy calculando el área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, por eso generalmente colocamos este tipo de diagramas presión-volumen, porque sé que el área bajo la curva del proceso de un diagrama presión-volumen es el trabajo. Aquí lo que estamos ilustrando con la sección rosada o con esta área rosada marcada es un pequeño desplazamiento del pistón, como si partiéramos de un primer punto, expando y lo muevo en un pedacito con una sección de diferencial de volumen. A una presión que estoy considerando, yo puedo considerar esto como el trabajo que estoy obteniendo dentro de mi proceso. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? Ahí vamos, ¿no? Ok, si tienen alguna duda, ya saben, con toda la confianza interrúmpanme y lo aclaramos. Bueno, de todas maneras voy parando poco a poco. Ahora, lo que yo estoy poniendo del punto 1 al punto 2 es un posible camino, ¿sale? Al fin y al cabo, este proceso o este camino lo determina la trayectoria que tú vayas a seleccionar para el determinado proceso que tú quieras estudiar. Puede ser un proceso a presión constante, puede ser un proceso a temperatura constante, adiabático, etcétera. Eso lo vas a decidir de acuerdo al ciclo que tú quieras evaluar. Lo único que yo voy a hacer es proporcionarte como que la teoría o las herramientas para saber las posibles opciones. Aquí habla también de trabajo neto, ¿sale? Trabajo neto es la diferencia que existen entre los trabajos cuando ya hablamos de un ciclo. ¿Cuál es la diferencia aquí? En la primera figura yo solamente estoy hablando acerca de un proceso, pero en la segunda figura yo ya estoy hablando de un ciclo. ¿Por qué sé que es un ciclo? Porque empieza en el punto 1, disminuye su volumen siguiendo la trayectoria indicada en el punto B, disminuye su volumen y aumenta su presión. ¿Qué significa? Que el pistón está comprimiendo y disminuyendo el volumen, aumentando su presión, llegando a una presión 2 y un volumen 2, ¿sale? Ahí terminé un primer paso, un primer proceso. ¿Por qué digo que es un ciclo? Porque regresa por el camino B, por el camino A, perdón, hasta el mismo punto inicial. O sea, al fin y al cabo voy a tener un proceso de compresión y luego de expansión, ¿sale? Entonces, voy a tener al fin y al cabo trabajo neto. ¿Qué significa ese trabajo neto? En algún momento comprimí y expandí y tengo que hacer la diferencia entre las dos. La diferencia, muchas veces como trabajo neto, para un ciclo está ilustrado como el área que determinan los procesos que lleva un ciclo. ¿Ok? ¿Cómo entiendo eso mejor? Si tengo el punto 1 y llego al punto 2, ahí está mi primer proceso que llamaré B. Mi segundo proceso va a ir del punto 2 al punto 1 y le voy a llamar A. ¿Sí? Si sigo lo que antes decía de los procesos, yo tendría trabajo para la compresión y lo podría señalar con un color. Vamos a señalarlo con un color para ver si queda así un poco más claro. Supongamos que del punto
1 al punto 2, yo tendría toda esta área bajo la curva. Estoy marcando o delimitando con el color rojo, ¿sí? De regreso, en el punto B, si lo vuelvo a ver solamente como un proceso, yo tendría todo este trabajo. ¿Ok? Porque al fin y al cabo tendría yo que hacer la integral, o sea, el área bajo la curva. La diferencia entre el área azul y el área roja, que ahorita estoy pintando, es lo delimitado por los procesos, lo que esta figura está llamando como trabajo neto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo entender ese trabajo neto? Posiblemente como el área en un diagrama presión-volumen delimitada por los procesos que involucran a un ciclo. El trabajo neto está involucrado ya en ciclos, no en procesos. ¿Ok? Entonces, me queda una definición de trabajo basado en estas gráficas. Trabajo es igual a la integral desde el inicio hasta el final de la presión por el diferencial de volumen. ¿Ok? Esta es, digamos que la fórmula que vamos a estar repite y repite y repite. Trabajo es igual a la integral de presión por diferencial de volumen. Esta tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si la presión es constante? El proceso sería un proceso isobárico y por lo tanto lo puedo sacar de la integral. Si el proceso es isotérmico, la presión es una variable y entonces no la puedo sacar de la integral. ¿Sí? Eso lo vamos a ver caso por caso. Pero lo que quiero darles a entender es que esta es la generalidad y dependiendo del camino que tú vayas a seguir, vas a poder resolver la integral de una forma o de otra. Ojo con una cosa, acuérdate que para resolver una integral debo de tener que algo camine, en este caso el diferencial de volumen. Si no tengo diferencial de volumen, simplemente no tengo trabajo. ¿Sí? Es el mismo caso que ahorita trataba de ilustrar empujando, por ejemplo, la pared. Si yo empujo y empujo la pared, pues no la voy a mover. ¿Sí? Entonces no estoy haciendo trabajo. En el caso del pistón cilindro, lo que yo tengo es que si yo empujo y empujo la frontera móvil y no se mueve, no estoy haciendo trabajo. ¿Ok? A ver, ¿alguna duda acerca de estos conceptos? ¿No? Ok. Entonces, pongámosle un ejemplo. Vamos a ponerle números. A ver, dicen, calcula el trabajo que se produce en los procesos indicados en la figura e indica su nombre. ¿Ok? Recordarán que algunas veces ya delimitamos algunos nombres de algunos procesos. Ahora lo vamos a aplicar. Considerando que es un gas ideal, o sea que dentro del pistón cilindro yo tengo un gas ideal y que se sigue la trayectoria que vamos a indicar, 1, 2 y 3. Ah, ojo con una cosa, aquí las trayectorias juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta que yo te indiqué en la integral que tengo que decir desde dónde voy hacia dónde voy. O sea, dónde empieza, hacia dónde voy. Entonces, eso va a determinar algunos signos y algunos cálculos. Tengo que tener claro cómo va el ciclo. O sea, en este caso, por ejemplo, de 1 a 2 y de 2 a 1, que no es lo mismo de 2 a 1 que de 1 a 2. ¿Ok? Eso ahorita se van a dar cuenta cuando le metamos números. Ok. Aquí está mi proceso. A ver, si no mal recuerdo, hay que eliminar de esto esta variable, porque ya me acuerdo que está mal. Ok. Ok, entonces esta es mi trayectoria y este es mi proceso, o este es mi ciclo. Yo tengo en el eje de las X al volumen y estoy diciendo que tengo un primer punto, el cual ahí estoy marcando, voy a ponerlo aquí. Ahí estoy marcando el punto 1, el cual tiene ciertas coordenadas. ¿Qué significa? Que yo tengo
en el punto 1, yo tengo 1 litro como si fuera volumen y tengo 2 atmósferas en ese punto, ¿ok? Entonces, si lo quiero ver como si fuera una coordenada, no sé, cartesiana, mi coordenada se fuera 1 litro, 2 atmósferas. Ese es mi punto 1, ¿ok? Mi punto 2 lo voy a reducir en presión. Obviamente va a aumentar el volumen, pero no sé hasta cuánto volumen voy a aumentar, ¿sale? Lo único que sí estoy seguro que va a pasar es que va a ser un proceso a temperatura constante. La temperatura del punto 1 y la temperatura del punto 2 van a ser iguales. Ese es un posible camino, ¿sí? Eso ya tal vez les esté resumbando ahorita con las clases pasadas y sabemos que eso es un proceso isotérmico, ¿sí? Entonces llego al punto 2 y sé que su coordenada es 1 atmósfera, pero desconozco cuánto volumen es aquí. Este dato a mí se me fue en el problema. O ahorita vemos si se me fue o no se me fue, pero creo que sí se me fue. Entonces ya llego al punto 2. Ahí está el punto 2. ¿Sí? Físicamente, ¿qué está pasando? Estoy aumentando volumen y disminuyendo presión. El pistón está creciendo en volumen, disminuyendo su presión. Llego al punto 2 y voy hacia el punto 3. El punto 3 mantiene su presión constante porque yo voy en ese sentido. O sea, yo lo que voy haciendo es caminando hacia allá y caminando hacia allá. ¿Sí? Del punto 2 al punto 3 yo mantengo la presión constante. Recordarán que eso se llama proceso isobárico. Un proceso a presión constante y disminuyo su volumen. ¿Vale? Llego al punto 3 y del punto 3 al punto 1 mantengo su volumen constante. Recordarán que eso se llama proceso isocórico o isométrico. Del punto 3 al punto 1 mantengo el volumen constante, pero aumento su presión y cierro el ciclo. Si te das cuenta, empecé en el punto 1, llegué al punto 2, pasé al punto 3 y regresé al punto 1. Cada uno tiene coordenadas. El punto 2 tiene una atmósfera y desconozco su volumen, pero lo puedo calcular. Y el punto 3 tendría una atmósfera, 1 litro y una atmósfera. A ver, dudas acerca del ciclo o lo que estoy haciendo. Dudas. Parece que no. Ok. Entonces, y empezamos a hacer eso. Primero vamos paso a paso. Proceso del 1 al 2. Ok. Proceso de 1 a 2. ¿Cómo llamamos a ese tipo de procesos? Ok. Eso es un proceso isotérmico. ¿Okay? ¿Por qué es un proceso isotérmico? Porque yo lo estoy determinando así. O sea, yo estoy diciendo que T1 es igual con T2 porque lo que estoy diciendo es que existen líneas a temperatura constante y que el punto 1 y el punto 2 los está tocando, ¿sí? Puede ser que exista otra línea de temperatura constante acá arriba, otra que toque al punto 3, etcétera. Generalmente las líneas a temperatura constante en un proceso, en un diagrama presión-volumen, son curvas. Entonces, generalmente pueden llegar a tocar o no pueden llegar a tocar esos puntos. Yo aquí estoy decidiendo que sí toquen los puntos 1 y 2. ¿Sale? Ok, entonces me voy a mi definición de trabajo. Trabajo es igual a la integral de presión por diferencial de volumen. ¿Ok?
¿Dónde inicio? En el punto 1. ¿Dónde termino? En el punto 2. La integral me dice de dónde inicias hasta dónde terminas. Entonces, estoy resolviendo, digamos, el primer proceso. ¿Ok? Yo recuerdo que en clases pasadas mencionamos que podemos hacer las relaciones de gases ideales como PV igual a RT. ¿Se acuerdan que eso es la ley del gas ideal? ¿Qué es lo que hago con eso? Estoy asumiendo que el gas que tengo contenido dentro de mi cilindro pistón es un gas ideal, ¿sí? Y que sus relaciones presión, volumen y temperatura se rigen por la ley del gas ideal. Ok. De aquí, como la presión está cambiando, o sea, la presión en el punto 1 es 2 atmósferas y la presión en el punto 2 es 1 atmósfera, la presión es una variable, ¿ok? No la puedo sacar de la integral. Entonces, tengo que hacer una especie de cambio de variable. Despejo a la presión de la ley del gas ideal para que me quede RT entre B, ¿sí? Y la sustituyo en la integral. Ya voy en este punto. Si te das cuenta, ahí sustituí, despejé a la presión de la ley del gas ideal y me quedaría RT entre B. La sustituyo en la integral de trabajo y me quedaría la integral del punto 1 al punto 2 de RT sobre B en diferencial de B. ¿Estamos claros? De esto, lo que está en el numerador, que es la constante R y la temperatura, son constantes. Primero, la R, porque estoy hablando de un gas, de un solo gas ideal. Entonces, ese valor no va a cambiar, es una constante, la puedo sacar de la integral. Y la temperatura la puedo sacar porque estoy hablando de ella en un proceso isotérmico. La temperatura del punto 1 al punto 2 va a ser una constante. Por lo tanto, lo puedo sacar de la integral y ponerlo como la expresión que tengo abajo. Trabajo es igual a R por T en la integral de 1 a 2 del diferencial de B entre B. ¿Dudas? Dudas, aquí voy. A ver, si se dan cuenta, trato de unir todo, el concepto de trabajo, gas ideal y proceso para poder resolver el trabajo. Mi objetivo es calcular el trabajo. Ok. Si recuerdan sus formulazos de cálculo diferencial integral, la integral de dx en x es logaritmo natural de x, ¿no? Ok, saco a la constante RT y entonces me queda logaritmo natural de x. Si lo evalúo en los dos límites, me quedaría logaritmo natural de 2, de volumen 2, menos logaritmo natural de volumen 1. Aquí ya le estoy dando límites. Ya le estoy acotando desde dónde empieza hasta dónde llega, ¿sí? Aquí ya lo evalué, volumen 2 menos volumen 1. Entonces ya tengo una forma para el proceso isotérmico en donde yo puedo calcular al trabajo. Tengo que incorporar R, la temperatura en el proceso isotérmico, y la diferencia entre el logaritmo natural del volumen 2 menos logaritmo natural del volumen 1. ¿Alguna duda? Ok. Aquí para sustituir necesitaría yo el volumen 1. Perdón, el volumen 1 lo tengo. No tengo el volumen 2. Si no tengo el volumen 2, tengo que hacer una relación basada en el gas ideal. ¿Cómo lo voy a hacer? Para el punto 1, como si yo estuviera dentro del punto 1, yo puedo decir que su presión 1 por su volumen 1 es igual a R por su temperatura 1. ¿Sí? Es como si estuviera yo parado sobre el punto 1. Presión 1 por volumen 1 es igual a R por temperatura 1. La aplicación del gas ideal sobre el punto 1. Si estoy en el punto 2, yo tendría presión 2 por volumen 2 igual a R por temperatura 2. Y ahora estoy parado en el punto 2. Presión 2, volumen 2 igual a R por su temperatura 2. Sabemos que T1 y T2 son iguales. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es decir que P1 por volumen 1 lo despejo y tendría abajo a la R, ¿no?
dividido entre la R va a ser igual a presión 2 por volumen 2 dividido también entre la R. ¿Sí? Como tengo R de un lado y R de otro, pues las elimino. Y me quedaría, me quedaría una expresión más sencilla, que sería presión 1, volumen 1, es igual a presión 2, volumen 2. ¿Sí? Ojo, esta relación viene derivada de igualar a las temperaturas en el punto 1 y 2. Esto solo lo puedo hacer cuando yo aplique un proceso isotérmico, no lo puedo aplicar en otra situación. ¿Sí? Por eso es importante saber en dónde estoy, si estoy en un proceso isotérmico, isobárico, isentrópico, etc. Primero estamos viendo isotérmicos. ¿Dudas? Exacto. De aquí puedo despejar el volumen 2. A ver, digan ustedes cuánto es el volumen 2. P1 es una atmósfera. B1, un litro. P2, perdón, P1 es 2 atmósferas. B1, un litro. P2, una atmósfera. A ver, díganme entonces cuánto sería B2. ¿Cuánto sería B2? ¿Qué valor sería B2? ¿Alguien? A ver. ¿Cuánto sería B2? Ok, elimina las atmósferas y me quedan litros, ¿no? Si sigo las unidades, elimino las atmósferas y me quedaría 2 litros. Entonces, aquí mi resultado es 2 litros. ¿Sale? Ok. Entonces, ya tengo el resultado de 2 litros. O sea, ya sé que en el punto 2 mi coordenada es 2 litros, una atmósfera. Porque el diagrama aquí me lo está indicando. O sea, ya tengo todos los puntos de todo el ciclo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituir. R es una constante. Aquí está la R. La temperatura. La temperatura la puedo sustituir si en la ecuación del trabajo como cualquiera de las donde yo tenga variables. Aquí lo que hice es sustituirla con el punto 2. Con el punto 2 yo tendría temperatura 2 por R igual a presión 2 por el volumen 2. ¿Sale? Entonces aquí tendría yo que despejar la temperatura 2 para que fuera presión 2, una atmósfera. Volumen 2, 2 litros. Aquí estaba mi error. Aquí esta diapositiva me acuerdo que tenía este error. Aquí serían 2 litros. Una atmósfera por 2 litros, porque estoy despejando de esta ecuación, PV igual a RT, nomás le di la vuelta, dividida entre R. Y así tendría yo la temperatura del proceso. Esta que estoy acá. ¿Sí? Logaritmo natural. Recordarán leyes de exponentes. En lugar de tener logaritmo natural de B2 menos B, logaritmo natural de B2 menos logaritmo natural de B1, pues es el cociente del logaritmo natural de B2 y B1. Aquí también hay un error. En lugar de ser 3 litros, van a ser 2 litros. ¿Ok? ¿Qué le pasa a las R's? Adiós a las R's. Se eliminan las R's y me queda
Una atmósfera por 2 litros multiplicado por el logaritmo natural de 2 entre 1. A ver, saquen su calculadora y denme un valor ahí. ¿Cuánto es eso? $0.69. Eso sería el logaritmo natural de 2, ¿no? Ok, falta multiplicarlo por 2 litros, una atmósfera. Exacto, saquen el trabajo completo. 1.3862. Exacto. Muy bien, si me están siguiendo. 1.3862. ¿Qué unidades? Atmósferas cada litro. ¿Dudas? A ver, José, ¿qué duda? Cuando cuando sacamos B2, ajá, B2 es igual a 2 litros, ajá. ¿Cómo supuse que R eran 2 atmósferas? No, yo no hice eso. Mira, aquí, para el punto 1, yo lo que hice es decir, P1, B1 es igual a RT1, ¿no? La ley del gas ideal aplicado sobre un punto. Presión 1, volumen 1 igual a RT1. En el punto 2, aplicas otra vez la ley del gas ideal, pero sobre el punto 2, presión 2, volumen 2 es igual a R por temperatura 2. ¿Sí? Pero como sé que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, los igualo. Despejo aquí a la temperatura. Si despejo la temperatura, me quedaría presión 1, volumen 1 entre R. Y del otro, presión 2, volumen 2 entre R igual a la temperatura 2. Como la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, te queda presión 1 por volumen 1 entre R igual a presión 2 por volumen 2 entre R. ¿Sí? Elimino las R's y me queda la ecuación de aquí abajo. P1 igual a B1 igual a P2 por volumen 2. ¿Sí? ¿Cómo saqué esta B2? P1 es una atmósfera. B1 es un litro. Presión 2, perdón, P1 es 2 atmósferas. Volumen 1 es un litro. P2 es una atmósfera. Entonces me queda 2 por 1 entre 1. Por eso aquí despejo y me queda 2 litros. ¿Sí? Si te das cuenta, las R se eliminan. Yo despejo, las R se fueron. No le estoy dando un valor a la R, se eliminaron. Ok, entonces ya tenías aquí volumen 2. Como ya tenías volumen 2, puedo regresarme a la ecuación que deducimos para calcular trabajo. RT, logaritmo natural de B2 menos logaritmo natural de B1. ¿Sí? La R es una constante, se queda la R. T lo despejo de acuerdo a algún punto. Cualquiera de los dos, porque la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Entonces, lo que hago es presión 2 por volumen 2 es igual a RT2. Despejo al punto 2. ¿Por qué? Porque pues, te debe dar lo mismo haciendo con el 1. Inténtenlo si quieres, te tiene que dar lo mismo. Entonces tienes a la presión 2, que es una atmósfera, el volumen 2, que son 2 litros, dividido entre R. Adiós a las R's y me queda logaritmo natural de 2 entre 1. Adiós a los litros y me queda 1.3862 atmósferas por cada litro, que es una unidad de trabajo. Media extraña, pero es una unidad de trabajo. ¿Dudas?
Dudas, dudas, dudas. Ok, ahora hagan algo. Ahora vamos en el sentido contrario. Lo que nosotros hicimos ahorita es iniciar en el punto 1 e ir hacia el punto 2. ¿Sí? Ahora cámbienle el sentido. Ahora vamos del punto 2 al punto 1 para que ejemplifiquemos una cosa. Si hacemos eso, los índices de la integral van a cambiar. ¿Sí? En lugar de ir del 1 al 2, voy a ir del 2 al 1. O sea, en lugar de ir, voy a regresar por el mismo camino. Si eso pasa, voy a voltear este logaritmo natural. ¿Sí? La formulación se queda igualita, solamente que aquí en este punto voy a tener R por T entre el logaritmo natural de volumen 1 menos volumen 2. ¿Sí? Y entonces voy a tener acá otra sustitución. ¿Qué tendría? W es igual a RT que multiplica al logaritmo natural de 1/2. ¿Sí? El logaritmo natural cambia de sentido. A ver, con los mismos valores, vuelvan a ayudarme y sustituir ahí. ¿Cuánto les da? Exacto, va a dar un valor negativo. Muy bien. W sería igual a menos 1.3862 atmósferas por cada litro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa ese negativo? Los negativos y los positivos dentro de trabajo significan la forma en la cual se está realizando el trabajo. Ojo con una cosa, la magnitud es la misma. O sea, aquí tengo 1.38 y aquí tengo 1.38. ¿Por qué? Porque estoy resolviendo un área bajo la curva. Entonces, la integral, sin importarle el sentido, lo que va a calcularte es el área bajo la curva que te voy a marcar aquí, en color rosa. Lo que estoy calculando ahí es esta área bajo la curva que estoy delimitando. ¿Sí? Esto es lo que está calculando. Esto es 1.38 en magnitud. El signo positivo y negativo se refiere a si estás realizando trabajo sobre el sistema o el sistema está haciendo trabajo. ¿A qué me refiero? Cuando yo voy en el primer sentido, que lo vamos a poner en la línea azul, bueno, en la flecha azul, cuando yo voy de 1 a 2, el sistema que yo estoy teniendo en el pistón cilindro, me voy a regresar a la figurita, acuérdate de este sistema, o sea que el gas está contenido en el cilindro. Cuando yo voy de 1 a 2, aumento volumen, ¿sí? O sea, está creciendo en volumen y disminuyo presión. El sistema está haciendo trabajo sobre el medio, ¿ok? Si eso está pasando, tu signo va a ser positivo. Si el sistema hace trabajo sobre el medio, eso es positivo, ¿ok? Cuando voy de regreso, que la flecha es negra, pasa el proceso contrario. Tengo el cilindro y lo que hace es que la frontera móvil comprime al gas. ¿Qué significa? El medio hace trabajo sobre el sistema. El sistema es el gas. Entonces, del 2 al 1, el medio, o sea, aumenta su presión y disminuye su volumen. Por eso te da un signo negativo. ¿Sí? El signo positivo te dice el sistema hace trabajo sobre el medio. El signo negativo en trabajo te dice que el medio hace trabajo sobre tu sistema. Eso es lo que significan los signos. En trabajo, en trabajo.
¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces ya aprendimos el primer proceso y cómo calcular trabajo. Lo que calculamos ahorita es el proceso isotérmico. Ok. Apenas voy en el punto 2, ya pasé del punto 1, ya estoy en el punto 2, ahora voy a avanzar al punto 3. El punto 3, voy a borrar todo esto para que no se vea tan feo. Aquí lo tengo arriba. El proceso de 2 a 3. Aquí estoy de 2, ahora voy a pasar a 3. Para hacer eso, otra vez, vuelvo a decir que voy a calcular el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se llama el proceso de 2 a 3? Se mantiene constante la presión. Recordarás que eso nosotros ya le habíamos puesto un nombre. Eso es un proceso isobárico. ¿Sí? Eso es un proceso isobárico. Pasar del punto 2 al punto 3. Pero sigo la misma formulación que es trabajo. Trabajo es igual a la integral de presión por diferencial de volumen. ¿Sale? Inicio en el punto 2, termino en el punto 3. Al ser un proceso isobárico, su presión se mantiene como una constante. Se ve en el diagrama. La presión del punto 2 es una atmósfera y la presión del punto 3 es una atmósfera. Por lo tanto, esta P es una constante. La P la puedo sacar de la integral. ¿Por qué? Porque es un proceso isobárico. ¿Sale? Y ya nada más cuando resuelvo la integral me quedaría P por B. O sea, la integral de dB es B. Entonces me quedaría B3 menos B2 ya evaluados en los límites de la integral. B3 menos B2. B3 es igual a aquí lo tengo al revés, es cierto, aquí también está, a ver, no le hagan caso a esto, vamos a escribirlo como debería ser. Aquí sería presión, presión sería una atmósfera. Y también un error, porque estoy pasando de 2 a 3. El volumen 3, 1 litro, menos el volumen 2. ¿Cuánto era el volumen 2? 2 litros, ¿no? A ver, voy a ponerlo abajo. Ponerlo acá abajo para que quede completo. W es igual a una atmósfera se multiplica a 1 litro menos 2 litros. ¿Cuánto quedaría el trabajo? 1 menos 1 menos 1 atmósferas por cada litro. Exacto. ¿Sí? Si te das cuenta, sigue la misma lógica que hace rato expliqué. Negativo, ¿por qué? Porque tú vas en este sentido, o sea, vas de 2 y vas a ir hacia 3. Tu volumen disminuye. Cuando tu volumen disminuye con presión constante, el medio está haciendo trabajo sobre tu sistema. Entonces, por eso es este signo negativo. ¿Sí? Ok, entonces hasta aquí me voy a detener en la clase de hoy. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Analizamos dos tipos de procesos y cómo puedo calcular sus trabajos. Ya vimos el proceso isotérmico con gases ideales y el proceso isobárico. Y hago lo contrario, por ejemplo, si yo decidiera ir de 3 hacia 2, cambio el sentido, lo que le da la vuelta es a los volúmenes, ¿no? Otra vez, se va a cambiar lo que está aquí arriba en los límites de la integral y en lugar de decir que empiezo en 2, ahora voy a empezar de 3 a 2. Y entonces me quedaría acá 2 menos 1 y me daría una atmósfera por litro, pero ahora sería positiva. ¿Sí? Ojo que en trabajo siempre es importante decir de dónde empiezo a dónde termino por los límites de la integral, pero la magnitud se mantiene, que es lo que estoy calculando ahí.
el área bajo la curva. Aquí está el área bajo la curva de ese determinado proceso, en un diagrama presión-volumen. ¿Ok? Hasta aquí le dejo la clase de hoy. ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Les paso las diapositivas. Mañana no creo darles clases porque empieza el proceso de vacunación y me toca. Entonces no sé a qué horas voy a salir de ese caos. Mañana no les comprometo dar clases, mejor nos vemos el miércoles. Ok, les cargo las diapositivas y repasen lo que vimos hoy y nos vemos el miércoles. Cuídense. Buena tarde. Chao. Hasta el miércoles.